Jóvenes, caballeros y señoritas, tengan todos buenas tardes. Hoy es 16 de febrero del año 2022. Vamos a iniciar la clase número 3, que sería la clase de electrostática. Vamos a hablar un poco acerca de este tema de física, que es la electricidad estática. Vamos a iniciar por compartir pantalla para que todos puedan ver lo que vamos a trabajar. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla normalmente. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a trabajar con respecto a lo que son las cargas eléctricas. Con respecto a lo que es la electricidad estática. Un poco de historia con respecto a las cargas eléctricas lo dice la agenda, ¿verdad? Está trabajado desde la parte de Grecia con el ámbar. El ámbar era una especie de resina que podía o tenía la capacidad de cargarse mediante se frotara sobre un paño e iba a existir electricidad estática. Estaban frente a una de los más grandes descubrimientos que se podían dar a nivel de electricidad y de la física en general. La primera parte que vamos a trabajar es el origen de las cargas. Las cargas tienen el origen en lo que son el átomo. Si usted recuerda, las cargas están existentes en el átomo. El átomo tiene dentro los protones en el núcleo, ¿ya? Y tienen los electrones en la corteza. Desde ahí inicia lo que es el conocimiento de lo que existen las cargas eléctricas. Naturalmente, un átomo, por ejemplo, podemos hablar del átomo de sodio. El átomo de sodio tiene un número atómico 11. Por lo que, si se recuerdan de conocimientos de primer año, el que tenga 11 número atómico indica de que el átomo tiene 11 protones y tiene 11 electrones. Y eso hace básicamente al átomo neutro. Cuando el sodio, por ejemplo, en este caso, pierde un electrón, el sodio queda de la siguiente manera. Queda con 11 protones y queda con 10 electrones. Cuando hablamos de que queda con 10 electrones, entonces en ese momento estamos hablando de que el átomo está eléctricamente cargado. En este caso, cargado positivamente. Desde ahí pues, se puede comprender lo que es las cargas. Hoy en día se sabe que las cargas pueden ser positivas, negativas. Apaguen los micrófonos, por favor. Pueden ser positivas, negativas. Entonces podemos mencionar para este sentido algo que se le llama ley de cargas eléctricas. La ley de cargas eléctricas me va a indicar que tenemos, por ejemplo, cargas positivas, estas se repelen. Cargas se repelen y podemos hacer más o menos un esquema de este sentido. Y cargas diferentes, pues entre ellas se atraen.
¿verdad? Hay una atracción. A partir de ahí, pues se puede mencionar la existencia de las cargas eléctricas. Es a partir de la química que se puede llegar a lo que es la física para lograr comprender lo que es la carga eléctrica como tal. Y es eso, pues, lo que al final se debe de representar dentro del tema. El siguiente subtema, digamos, que vamos a trabajar es la famosa ley de Coulomb, ¿verdad? La ley de Coulomb va trabajando a partir de dos hallazgos que Charles Agustín de Coulomb realizó. Entre ellos, los dos factores que determinan la existencia de la fuerza eléctrica. El primer factor de la ley de Coulomb es las cargas. Él mencionaba de que si tenía dos cargas, ya sea atractivas o repulsivas, o sea, ya sea iguales o diferentes, entre ellas iba a haber en este caso una repulsión. Si suponemos que las cargas son de un valor de 10 Coulomb cada una, entre ellas iba a existir una fuerza de repulsión. Pero que si mantenía la misma distancia, en el caso de las cargas eléctricas, si mantenía la misma distancia, pero variaba lo que es la carga, iba a existir en el caso de las cargas eléctricas una fuerza que iba a ser mucho más grande, ¿verdad? Una fuerza mucho más grande. Entonces, Coulomb decía de que las cargas en ese sentido eran directamente proporcionales, que a medida que las cargas podían aumentar, pues aumentaba lo que era la fuerza eléctrica. Si la carga se duplicaba, entonces la fuerza eléctrica iba a ser atractiva o repulsiva, pero cuadruplicada, si ambas cargas recibían esa interpretación. La segunda condición en ese sentido La segunda condición en este sentido es las distancias. Son los dos factores que determinan esta situación. Él decía ahora, ¿qué pasaría si ahora las distancias que estaban en el primer punto constantes ahora varían? Y lo que va a ser fijo son las cargas eléctricas. Se establece lo siguiente: si él tenía esta carga positiva más esta otra positiva, separados una distancia r, y esta era por lo menos de 20 Coulomb, entonces la carga iba a tener una fuerza eléctrica bastante grande. Una fuerza eléctrica bastante grande. ¿Qué pasaría si lo que variaba eran las distancias? O sea, lo que variaban eran las distancias. Quiere decir que ahora la carga iba a estar a una distancia mucho más grande. Entonces, si se mantenía el mismo valor de carga eléctrica, la fuerza iba a ser menor, y a esto pues se le llamaría fuerza 2. Partiendo de esta famosa ley de Coulomb, ¿qué vamos a establecer en este sentido por acá? A la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia elevado al cuadrado, donde F es fuerza eléctrica, K es la constante del vacío, que tiene un valor equivalente a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. La carga 1 y la carga 2 iban a ser las cargas puntuales que se mencionaban en ese sentido.
Y pues este valor es un valor que siempre va a ser constante en ese caso, ¿verdad? Y este valor se le va a llamar constante del vacío. Quiere decir que en este caso Coulomb puso dos cargas eléctricas con un valor de 1 Coulomb separados 1 metro. Entonces la fuerza de repulsión o atracción que apareció fue de 9 por 10 a la 9 newton. Por eso es que ese valor es un valor constante para lo que es las interpretaciones de la ley de Coulomb. Pasamos rapidito a lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico, tal como la palabra lo dice, el campo eléctrico, tal como la palabra lo dice, es un espacio. El campo es un espacio donde existen fuerzas de atracción y de repulsión. Si yo tengo, por ejemplo, una carga positiva, alrededor de ella va a haber algo que se llama campo eléctrico. Esto que está alrededor se le va a llamar campo eléctrico. Y cualquier carga que pueda aproximarse en este sentido, por ejemplo, un electrón va a poder ingresar o no va a poder ingresar en ese sentido. Permítame, va a poder ingresar en ese sentido y va a poder ser atractivo o repulsivo. Entonces, el campo eléctrico es eso. Todos los cuerpos cargados van a tener lo que es una carga eléctrica y por ende van a tener un espacio alrededor que se va a llamar campo eléctrico, que es este espacio que estamos señalando en este caso con el cursor. El campo eléctrico solo se puede analizar en términos de una carga únicamente, de una carga en ese sentido. Por lo que la ecuación que vamos a utilizar se reduce a una carga. Sería K por Q entre la distancia elevado al cuadrado. Esa sería la ecuación para el campo eléctrico. También existe una segunda ecuación que sería F sobre Q. Y esa ecuación de E es igual a F sobre Q se puede ocupar cuando los campos eléctricos sean de origen constante. En ese caso, se puede mencionar que sean de origen constante. A partir de esa interpretación, puedo hablar de las líneas del campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico van a ser de dos tipos. Las líneas del campo eléctrico pueden ser de dos tipos. Si la carga es positiva, el campo va a ser saliente, todos los sentidos. El campo va a ir saliendo. Y si el campo es negativo, entonces, perdón, si la carga es negativa, el campo va a ir entrando. A partir de eso, pues, se puede hablar de las líneas del campo eléctrico. Vamos a pasar al siguiente, que sería lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se toma en cuenta con algo que se llama energía potencial eléctrica, que se va a representar como EV sobre R. La energía potencial eléctrica en una carga se representará de esta manera. Si yo tengo esta carga positiva y me contestan, jóvenes, tengo esta otra carga positiva, ¿qué hay en ellas? ¿Una atracción o una repulsión, Anderson? Una repulsión. ¿Por qué? Porque ambas son iguales, no porque son positivas, ambas son iguales. Pueden ser dos positivas o pueden ser dos negativas. Esta con esta por naturaleza quieren repelerse.
Vaya, pero usted quiere hacer que esta carga eventualmente llegue a este punto. A este punto. Pregunto, ¿puede llegar normalmente, se puede acercar ella naturalmente a este punto? No. La única forma es que usted agarre esta carga y la empuje con una fuerza hacia adelante. Si usted agarra esta carga y la empieza a empujar, puede hacer que esta carga llegue hasta este punto. ¿Sí o no? Y va a pasar como un resorte. ¿Se han fijado que si usted tiene, digamos, una pared acá, y acá tiene un resorte, y aquí tiene un disco, para que este disco llegue a este punto de acá, hay que empujarlo en este sentido. Y el resorte va a llegar a comprimirse hasta este punto. ¿Verdad? Entonces, si usted agarra el resorte y lo empuja y lo suelta, la naturaleza luego de que se suelte va a hacer que el disquito llegue a su posición inicial. Al llegar a su posición inicial, entonces en ese sentido vamos a poder comprender lo que es la energía potencial. Y es cierto, si usted agarra esta carga y la empuja, va a ir en contra de la naturaleza de las cargas, ¿verdad? Porque lo que las cargas quieren hacer es salir repelidas, que exista una repulsión, pero nosotros estamos haciendo a la fuerza que la carga se acerque a la otra carga. Entonces, en este momento que nosotros agarramos la carga primera, que estaba a una distancia, y ahora la hemos empujado hacia este sentido, hemos hecho que esta carga almacene energía potencial eléctrica. Como esta se llamaría energía potencial elástica. ¿Ya? Si usted deja de presionar esta carga, ¿qué va a pasar con la carga? ¿Qué va a pasar con la carga? Va a salir disparada a una gran velocidad de este punto a este otro. La energía potencial fue almacenada, entonces en ese sentido aquí, y al soltarse la carga se regresa a su estado inicial. Ahí se le llama eso energía potencial. La energía potencial eléctrica se va a representar con la siguiente ecuación: K por Q por R entre, perdón, K por Q1 por Q2 entre R. Esa sería la ecuación de potencial eléctrica, que puede también ocuparse esta otra ecuación, que sería la carga por una diferencia de potencial. Esas dos pueden servir para lo que es la energía potencial eléctrico. Ya en sí, el potencial eléctrico se puede interpretar a partir de una carga. Si usted tiene una carga grande y usted tiene una carga en este sentido, acá, ¿qué va a haber entre ellas? ¿Qué va a haber entre ellas ahí? ¿Qué va a haber entre ellas? En estas dos. ¿Atracción o repulsión? Va a haber repulsión, ¿verdad? Entonces, como esta carga es más grande y esta es más pequeña, ¿quién es más susceptible a que se mueva de las dos? La más pequeña, porque tiene menos masa. Quiere decir que esta carga va a ser una fuerza sobre esta, va a ser una fuerza sobre esta que va a originar al final algo que se llama desplazamiento.
O sea, la va a hacer moverse de un punto a otro punto. Y si ustedes se recuerdan, por conocimientos de primer año, F por D es trabajo. Entonces podemos hablar que el potencial eléctrico es la fuerza que se ejerce sobre una carga y a cambio de eso se obtiene un desplazamiento y eso es trabajo. La ecuación del potencial eléctrico se va a representar con la V, ¿verdad? Y esa es, la ecuación es K por Q sobre R. También se puede utilizar la ecuación trabajo sobre carga. Si conocemos F y D, conocemos el trabajo, y si conocemos el valor de esta carga, vamos a saber el potencial con la que una carga empuja a la otra. Y la última puede ser potencial eléctrico, es el campo eléctrico multiplicada por una distancia que se le va a llamar la distancia entre dos placas. Ahí. Dicho esto, vamos con los ejemplos que aparecen en la guía. ¿Ya? Vamos al ejemplo 1. Estos ejemplos están en la guía, están en la clase. Sin embargo, los vamos a tratar de resolver para que a todos los estudiantes que están de manera virtual les sirva la explicación, pero también a los jóvenes que han recibido la clase de manera presencial les pueda servir para repasarla las veces que sea necesario. Ahí está el primer ejemplo de la guía. Dice así, ejemplo 1. Se tienen dos cargas de distintos signos, separadas una distancia de 20 centímetros. Si los valores de las cargas son de 30 microcoulomb y menos 40 microcoulomb, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Primero, vamos a poner datos. Siempre, como en primer año, pongamos datos del ejercicio. Y vamos a ir a medida que el enunciado vamos a ir sacando los datos. Dice, se tienen dos cargas de distintos signos separadas a una distancia de 20 centímetros. Aquí está R, que vale 20 centímetros. Con R vamos a expresar la distancia. 20 centímetros sería la distancia. Los valores de las cargas son 30 microcoulomb. Se va a hacer la carga 1, 30 microcoulomb. Y la carga 2 va a ser menos 40 microcoulomb. Y le pregunto cuál es la magnitud de la fuerza en ese sentido. Vamos a agregar el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y estamos frente a un ejercicio de la ley de Coulomb. Pero antes de ocupar la fórmula de la ley de Coulomb, vamos a mencionar algunos datos. Primero, siempre la distancia tiene que estar en metros. ¿Ya? Por lo que, si usted divide 20 entre 100, que es como rápido la interpretación, va a tener usted que eso es 0.20 metros. Cada vez que la distancia le aparezca en centímetros, en pies o en cualquiera otra, usted debe de ponerla en metros. ¿Verdad? Aquí aparece algo que a lo mejor no maneje, que es mu. Esto son micras. Y esto equivale a 10 a la menos 6. Entonces, en lugar de poner 30 microcoulomb, vamos a poner 30 por 10 a la menos 6. Vamos a ocupar otros, como por ejemplo el nano. Vamos a aparecer con la N. Este es nano. Y este va a ser 10 a la menos 9. Y va a aparecer el prefijo pico.
y eso es 10 a la menos 12. Esas tres van a estar básicamente trabajándose a nivel de la electricidad estática. Las micras, 10 a la menos 6, la nano, 10 a la menos 9 y pico, 10 a la menos 12. Entonces, observen por favor los presenciales y los virtuales, que si yo tengo 30 por 10, 30 microcoulomb, yo podría establecer esto, vean por favor, como 30 por 10 a la menos 6 coulomb. Y así como lo acabo de poner, vamos a ponerlo en los ejercicios. Y este va a ser igual a menos 40 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora ya tengo todas las unidades listas para utilizar lo que es la fórmula de la ley de Coulomb. Nos ha pedido la fuerza, voy a ocupar la fórmula de la ley de Coulomb, que es la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia elevado al cuadrado. Ahora vamos a sustituir. F entonces va a ser igual acá vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que sería esta, por la carga 1, que es esta, que vale 30 por 10 a la menos 6 coulomb, por carga 2, que es esta, que vale, ojo, 40 por 10 a la menos 6 coulomb. Una cosa, no va el signo. No va el signo menos 40. ¿Por qué? Porque para lo único que me va a servir en este caso el signo es para saber si las fuerzas que aparecen son de atracción y de repulsión. En este caso la carga 1 era positiva y la carga 2 era negativa, por lo que existe entre ellos una atracción. La fuerza que encontremos va a ser una fuerza de atracción. Eso entre, vamos a ver si me sale la rayita, entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es? 0.20 metros y eso elevado al cuadrado. Ocupemos por favor nuestras maquinitas, las calculadoras, y hagamos esa operación. Me dicen cuánto da. Si bien es cierto, en la clase aparece la respuesta, pero verifiquemos si en efecto eso da. Me dicen cuánto da eso. Eso es 9 exponente a la 9 por 30 por 10 a la menos 6 por 40 por 10 a la menos 6 entre 0.20 al cuadrado. Tiene que ser una calculadora científica, porque lo contrario no lo va a poder realizar. ¿Cuánto da? Vamos a ocupar la tecla exponente, que es la que aparece en la última fila de abajo. Hacemos una fracción y hacemos de una vez la multiplicación 9 exponente a la 9 por 30 exponente a la menos 6 por 40
exponente a la menos 6 entre 0.20 al cuadrado. Vaya, según lo que es la guía, la respuesta es 270 y vamos a verificar las unidades. Vean, por favor, jóvenes, este Coulomb, con este Coulomb hacen Coulomb cuadrado. Se va a eliminar con este. Esta M, al elevar el número, se eleva también la unidad. Por lo que me queda M cuadrado eliminado con este M cuadrado. Y entonces la respuesta es 270 newton. Sería la respuesta del primer ejercicio. Vamos al segundo, por factor tiempo. Tenemos el ejemplo 2. Dice el ejemplo 2. ¿Cuál debe ser la separación? Eso es lo que le está pidiendo encontrar es R. ¿Cuál debe ser la separación? R. Entre dos cargas de menos 4 microcoulomb, o sea, las dos cargas son de menos 4. Voy a poner carga 1, menos 4 microcoulomb, carga 2, menos 4 microcoulomb. Si la fuerza de repulsión es de 20 newton, la fuerza va a ser de 20 newton. Quiere decir que como son dos cargas negativas, observe, lo que va a existir en ellas es una fuerza de repulsión. Entonces lo que nos están pidiendo es esta distancia. ¿A qué distancia debe de estar las dos cargas para que la fuerza de repulsión sea de 20 newton? Vamos a agregar el valor de la constante también, que es de 9 por 10 a la 9. Y vamos a ocupar nuevamente la ecuación de la ley de Coulomb, que sería F es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Como nos están pidiendo R, ¿verdad? R sería esta, eso es lo que queremos. Vamos a hacer un despeje. R cuadrado está dividiendo, va a pasar a multiplicar acá. Y F quedaría multiplicando con R, por lo que F pasaría a dividir. Es como que cambiemos R con F, la va a ser igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre F. Esa sería la ecuación que se puede tomar en cuenta para lo que es la interpretación. Luego, para eliminar el cuadrado de R, porque lo que me importa es R, no R cuadrado, ponemos esto acá y con la raíz se va el cuadrado. Por lo que me va a quedar R es igual a raíz de K por Q1 por Q2 entre F. Esta es la ecuación que va cada vez que usted quiera encontrar la distancia, la separación, vea, esa ecuación va a ocupar de una vez. No va a estar haciendo el despeje todo el tiempo. Entonces, R va a ser raíz de la, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre cuadrado por la carga 1 que no va a llevar el signo por 4 por 10 a la menos 6. Ya sabe que eso significa micra, ¿verdad? Por
4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y eso dividido entre F, que sería 20 newton. Si usted agarra esos valores y los agrega en una calculadora, tiene que poner raíz. Dentro de la raíz va a apretar el botón de fracción, ¿vea? Y va a colocar eso, 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6, eso entre 20 y le damos igual. Y según la guía, porque ya lo comprobamos, va a dar como distancia de separación 0.0848 metros. ¿Por qué metros? Vean, el coulomb con el coulomb hace un cuadrado, se elimina con este. El newton se elimina con este. Y el cuadrado del metro se elimina cuando se saca la raíz. Por lo que me queda 0.0848 metros en ese caso. Quedaría ya resuelto el ejercicio número 2. Vámonos al 3. El ejemplo 3 es de campo eléctrico. Y dice, recuérdense las ecuaciones. Dice, sobre una carga de prueba positiva de datos, sobre una carga de prueba positiva de 2 por 10 a la menos 5, esa es carga. 2 por 10 a la menos 5 coulomb, actúa una fuerza de 0.4 newton. Le pide calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto donde se coloca la carga. Cuando vimos las ecuaciones del campo eléctrico, vamos a retroceder. Tenemos dos. Tenemos esta ecuación que es cuando nos dan una distancia, y tenemos esta ecuación cuando el campo eléctrico es uniforme. Esa es la ecuación que vamos a utilizar, porque no nos han dado distancia, y entonces al no darnos distancia, vamos a ocupar esa ecuación. Entonces vamos a decir que va a ser igual a F sobre Q. F sobre Q, donde el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que es 0.4 newton, y eso dividido entre la carga, que es 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Hagamos la operación, por favor. 0.4 entre 2 exponente a la menos 5. Y verificamos si eso nos da correctamente lo de la guía. Para 0.4 entre 2 exponente a la menos 5, según la guía nos da 20.000. Ya verificamos que ese valor está dándose. Entonces, tenemos que al dividir 0.4 entre 2 por 10 a la menos 5, obtenemos el siguiente valor, 20.000. Y la respuesta es newton sobre coulomb.
el campo eléctrico se expresa en Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos con el ejercicio número 3, ¿verdad? ¿Cómo voy a identificar cuando ocupo esta fórmula? La voy a identificar cuando me digan la ecuación de que en el punto donde se coloca la carga no nos están dando una distancia específica, por lo que, vean, nos van a dar la fuerza eléctrica que no suele aparecer para ocupar la siguiente ecuación del campo. Entonces, vamos a verificar los datos que tengo para ir comparando con las ecuaciones que me van dando, ¿verdad? Y con eso, pues, poder comprender. Vámonos al ejemplo número 4. Siempre es para el campo eléctrico. Dice, encontrar el campo eléctrico de una carga positiva de 40 microcoulomb. Vamos a poner datos. Y dice, encontrar el campo eléctrico de una carga positiva de 40 microcoulomb. Una carga positiva de 40 microcoulomb. Esto ya dijimos que equivale a 40 por 10 a la menos 6 coulomb. A una distancia de ¿cuánto? De 20 centímetros. ¿Qué dijimos de las distancias? Que tienen que estar en metros. Esto lo vamos a convertir a metros y eso es 0.20. Ahora sí, nos han dado una distancia, por lo que vamos a ocupar la otra ecuación del campo eléctrico. Y aquí pues sí vamos a agregar el valor de la constante. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. ¿Cuál ecuación voy a ocupar? Esta. Miren, la ecuación del campo eléctrico es K por Q entre R elevado al cuadrado. Vamos a sustituir y decimos que el campo eléctrico va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? Aquí está el valor. 9 por 10 a 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la carga, que es de 40 por 10 a la menos 6 entre la distancia al cuadrado, que es 0.20 metros, y eso elevado al cuadrado. Si agarramos 9 por 10 a la 9 por 40 exponente a la menos 6 entre 0.20 al cuadrado, nos da 9 millones. Nos da el ejercicio. 9 millones. Que usted lo puede escribir como 9 por 10 a la 6. ¿Ya? Veamos las unidades. Tengo metro cuadrado, se va a eliminar con este metro cuadrado. Tengo un coulomb, se elimina con el cuadrado. Y solo me queda newton sobre coulomb, que es la unidad para lo que es el campo eléctrico. Ahí estaríamos resolviendo lo que es el ejemplo número 4, que es de campo eléctrico. El ejemplo número 5 habla de la energía potencial eléctrica. Usted puede decir en algún momento, mire, profesor, ¿cómo voy a saber qué ejercicio es cuál? Lea el enunciado y el enunciado le va a decir, encuentre el campo eléctrico, encuentre la fuerza eléctrica, encuentre la energía potencial eléctrica.
o algo, alguna pista le va a dar para que usted pueda encontrar los resultados en ese sentido. Y vemos el ejemplo 5. Dice, ponemos datos. Una carga de 2 nanocoulomb, una carga de 2 nanocoulomb, 2 nanocoulomb, ¿a cuánto equivalía 2 nano? A 2 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿verdad? Porque micra es a la menos 6. Está separada 20 centímetros, dice. 20 centímetros, que son ¿cuántos metros? 0.20 metros. Excelente. De otra carga de 4 microcoulomb. O sea, la carga 2 va a ser de 4 microcoulomb. O sea, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y le pregunta, ¿cuál es la energía potencial eléctrica? Ahí le dice, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Para encontrar la energía potencial del sistema, vamos a retroceder a la ecuación de la energía potencial y la que vamos a utilizar en este caso es esta energía potencial. Miren, vamos a ocupar esta energía potencial porque nos han dado dos cargas y la distancia de separación. Agarramos esa ecuación y la ponemos en el resultado. Decimos energía potencial eléctrica va a ser igual a K por Q1 por Q2 entre solo la distancia. Ya no va la distancia al cuadrado, ¿verdad? Solo es K por Q1 por Q2 entre la distancia. Entonces sería la energía potencial eléctrica es igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por la carga 1. ¿Cuánto es la carga 1? 2 por 10 a la menos 9 coulomb por la carga 2. ¿Cuánto es? 4 por 10 a la menos 6 coulomb entre la distancia, que es 0.20. Si hacemos la operación en ese sentido, vamos a obtener que la energía potencial eléctrica es igual, según la guía, equivale a 3.6 por 10 a la menos 4. Equivale a 3.6 por 10 a la menos 4. Vean, el metro se va con uno de estos. El coulomb cuadrado se va con los dos. Y entonces me queda newton por metro. Y eso, según que hemos visto antes, newton por metro es joule. Entonces sería 3.6 por 10 a la menos 4 joules. Sería la respuesta de literal A. En ese sentido, sería la respuesta de literal A. Pero, ¿qué pasó en el literal A? Decía que había una carga de 2, ¿verdad? Separada 20 centímetros de otra carga de 4, decía. ¿Sí o no? Y entonces eso hallamos. La energía potencial a esa distancia. ¿Qué pasa? Miren la B, lo que dice. ¿Cuál es el cambio de energía potencial si la carga de 2, o sea, esta carga, se mueve a una distancia de 8 centímetros? O sea, la carga se está acercando
a la carga de 4 microcoulomb, 4 F, a la carga de 4 microcoulomb. O sea, en este sentido, lo que les decía al inicio, nosotros vamos a agarrar esta carga y la vamos a empujar en contra de su naturaleza, porque son positivas, quieren repelerse, pero usted viene y le empuja. Al acercarla, ¿qué va a pasar? Aumenta la energía potencial, porque cada vez que esté más cerca, entre ellas va a haber mayor ganas de repelerse entre sí. Y eso se va a concretar con el valor de la nueva energía potencial. ¿Qué pasó? Vamos a mantener la misma carga positiva, pero ahora la carga de 2 nanocoulomb se acercó a 8 centímetros. Por lo que he explicado anteriormente, evidentemente, si una carga que es naturalmente contraria se acerca, el resultado va a ser una energía potencial eléctrica mayor. Entonces, tendríamos la energía potencial eléctrica así. Todo es igual. Energía potencial eléctrica va a ser igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado la energía potencial eléctrica sería en ese caso 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1, que sería 2 por 10 a la menos 9 Coulomb, por la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Lo único que va a variar es la distancia de separación, que al principio era 20 y ahora son 8. 20 centímetros es 0.20, 8 centímetros es 0.08 metros. Si hacemos la operación, en ese caso, la energía potencial es de 9 por 10 a la menos 4. Note usted la diferencia en la energía potencial, joules. Subió de 3.6 por 10 a la menos 4, sube a 9 por 10 a la menos 4 joules. Quiere decir que en efecto lo que se mencionaba en la teoría, que cuando una carga se acercaba a otra, la energía potencial era visiblemente mayor. ¿Y eso es por qué? Porque mientras más cerca estén, va a aumentar la atracción o la repulsión eléctrica en ese sentido, ¿verdad? Por eso es que se puede ver en este ejercicio. Nos quedan 2 ejemplos ahora. El ejemplo 6 dice, supongamos que en la siguiente figura, la voy a hacer, tenemos una placa paralela, ¿vea? Donde tenemos cargas positivas y cargas negativas. Y dice, supongamos que en la siguiente figura el campo eléctrico es de 1 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb y la distancia entre las placas es de 5 centímetros. Eso equivale a 0.05 metros. Y le pregunta cuál es la diferencia de potencial
entre las placas. O sea, le está preguntando cuánto vale D. Eso es potencial eléctrico. Ojo, ¿qué tenemos? E y R. Retrocedo a las fórmulas del potencial eléctrico y la que vamos a usar es esta. Miren, esta última que aparece acá. Miren, es la que vamos a usar. Esta, miren. P es igual a E por R. Esa ecuación la vamos a ocupar cuando tengamos placas paralelas y el campo eléctrico al interior sea un campo constante, se le dice a eso. Regresamos a nuestro ejercicio y decimos que V, que es el potencial eléctrico, va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación de las placas. El potencial eléctrico va a ser igual al campo eléctrico, que es 1 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, multiplicado por la distancia de separación, que es 0.05 metros. Si hacemos esa operación, 1 por 10 a la 5 por 0.05 nos da, ¿cuánto nos da? 5.000. 5.000. Y eso es voltios. Si yo tengo un newton por metro, que es lo de arriba, es joules. Y joules sobre coulomb es voltio. Por eso es que el potencial eléctrico se expresa en voltios. Ya el voltio para cualquier persona ya es algo conocido, porque estamos hablando de que la casa es de 110 voltios. Estamos hablando del potencial eléctrico en ese caso. Para ir terminando, vamos a resolver rapidito el ejercicio número 5. Dice, perdón, 7. Suponga que hay una carga puntual que tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7. Tenemos una carga puntual. La carga es de 2 por 10 a la menos 7. Hay 3 puntos distintos. Uno está a 20, el otro está a 60 y el otro está a 90. Y nos dicen, encuentre los potenciales en cada una de esas distancias. Ponemos los datos. Los datos nos dice, la carga puntual tiene un valor de 2 por 10 a la 7. La carga puntual es de 2 por 10 a la menos 7. Coulomb. Le pregunta el potencial 1, que sería a 20 centímetros, o que es 0.2 metros. Le pide el potencial 2, que es a 60 centímetros, que es 0.6 metros, y le pide el potencial 3, que es a 90 centímetros, o sea, 0.9 metros. Lo que queremos comprobar en este caso es si el potencial eléctrico aumenta o disminuye cuando la carga se aleja. Hagámoslo. Vamos a ocupar entonces esta ecuación. Miren, el potencial va a ser la constante por la carga
entre la distancia. Y decimos, potencial 1 es la constante 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Nueve por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado por la carga, que va a ser la misma carga, 2 por 10 a la menos 7 Coulomb, y eso dividido entre 0.2 metros. Si me hace la operación de 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 7 entre 0.2, se obtiene que el potencial en este punto es de 9000 voltios. Veamos si con 60 aumenta el potencial o disminuye. En este sentido, vamos a poner el potencial 2, va a ser igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado por la misma carga, ¿verdad? Porque la misma carga estamos trabajando. Pero ahora tenemos un valor de 0.6 metros. Cuando hacemos la operación de 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 7 entre 0.6, obtenemos que el valor del voltaje 2 es 3000. ¿Qué comprobamos al final? Que a medida que la carga se aleja, el potencial va disminuyendo. Evidentemente, si agarramos el potencial 3, va a ser aquí por espacio, sería 9 por 10 a la 9 por la misma carga, 2 por 10 a la menos 7 Coulomb, entre la distancia que ahora es 0.9 metros. Si hacemos esa operación, nos debe de dar menos de 3000. En ese caso, el valor es de 2000 voltios. Con este ejemplo, digamos, quedamos finalizado lo que es las explicaciones de la guía de la clase número 3. Como pueden observar, jóvenes que están presenciales y virtuales, es bastante el trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Por lo que ustedes deben de, ¿verdad? Hasta cierto punto echarle ganas a esto. La otra semana, jóvenes, el examen viene de esto y de los dos temas anteriores, ¿verdad? Entonces, no le queda otra más que estudiar y hacer de esto lo mejor. La ventaja de esto es que ustedes tienen el video, lo van a tener, hoy mismo lo subo, ¿vea? Y ustedes van a poder repasar las veces que sea necesario a la hora que usted copie los ejemplos, que por cierto, solo los ejemplos va a copiar en el cuaderno, los 7 ejemplos, y cuando empiece a hacer lo que es la aplicación para la siguiente, para la clase número 3. Con esto dejo de grabar y muchas gracias a todos los que han visto lo que es el video.